Una vez finalizados los 5 minutos, entonces damos inicio a la sesión. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, por unirse a esta sesión. Yo les voy a estar presentando lo que es el rol del Product Owner en un equipo Scrum, ¿verdad? Es importante mencionarles que la información que se les va a estar brindando durante toda la presentación es tomada del material de trainer, ¿verdad? De la certificación de Product Owner. Este material lo cuenta la empresa, ¿verdad? Al ser una empresa certificada y por autorizada por CertiProf, ¿verdad? Entonces, cualquier información que deseen, pues, digamos, de fechas, precios y demás, mis compañeros les pueden ayudar con toda esa información. Lo que vamos a ver acá básicamente es como una pincelada de lo que sería la certificación que les indico por acá, que sería Scrum Product Owner Professional Certificate. Cualquier información que quieran solicitar, este es el código, que sería SP, OP o PC, ¿verdad? Este es el código que deben de utilizar para cualquier consulta de la certificación, ¿verdad? Bueno, por acá me presento. Mi nombre es Flor Siles. Yo me desempeño con el rol de Product Owner en la empresa, ¿verdad? Tengo más de 5 años de experiencia en lo que es informática. Además, soy ingeniera en sistemas de información. Y bueno, por acá les presento algunas de las certificaciones que tengo en metodologías ágiles, ¿verdad? Entre esas, pues la que vamos a ver por acá, que sería Scrum de Product Owner Professional, ¿verdad? Entonces, para dar inicio a la presentación, quiero repasar algunos conceptos, ¿verdad? Todo lo que serían los miembros del equipo Scrum. Para los que no han estado en las charlas que han dado anteriormente mis otros compañeros, pues bueno, entonces quiero resumirles un poquito por acá, ¿verdad? El equipo Scrum está conformado por lo que son los developers o desarrolladores, el product owner, que es el propietario del producto, ¿verdad? En español, que es en quien nos vamos a enfocar ahorita para que entiendan cuáles son las funciones, sus responsabilidades, qué características debe tener un product owner y demás. Y tenemos al Scrum Master. Entonces, estos tres son quienes conforman el equipo Scrum, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es la comunicación entre los miembros del equipo Scrum, viéndolo desde una perspectiva, por decirlo así, del Product Owner, ¿verdad? Entonces tenemos los mismos que habíamos visto antes del equipo Scrum, ¿verdad? Los developers, tenemos al Product Owner y al Scrum Master. Estos tres son los que conforman el equipo Scrum, como les decía anteriormente, pero acá vamos a involucrar al cliente o interesados, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel juega el cliente? Pues, ok, el cliente no es del equipo Scrum, ¿verdad? Pero es alguien muy importante para el Product Owner. Entonces, acá vemos que el cliente le presenta los requerimientos al PO. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que el PO es quien va a tener, PO le llamamos como el Product Owner, ¿verdad? Si menciono donde digo PO para que sepan qué es el Product Owner, ¿verdad? Entonces, el Product Owner es quien tiene la comunicación directa con el cliente, exclusivamente. Ok, los desarrolladores o el Scrum Master pueden ver cosas con el cliente. Sí, sin embargo, para ver cosas con el cliente debe de haber pasado por el Product Owner, ¿verdad? El Product Owner debe estar enterado y lo ideal sería pues que esté presente, ¿verdad? Pero toda la comunicación se da entre Product Owner y cliente, ¿verdad? Entonces, el cliente le presenta los requerimientos al Product Owner y ahí es donde el Product Owner tiene el conocimiento de qué es la necesidad o cuál es el problema para poder llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? ¿Qué le ofrece el Product Owner al cliente? Valor a su negocio. Entonces, para ofrecer valor debemos de conocer el negocio, ¿verdad? Si no conocemos el negocio,
no hay forma de ofrecerle valor. Entonces, es uno de los retos más importantes porque pues hay clientes de muchas distintas áreas, ¿verdad? Entonces, se debe de conocer de todas las áreas, se debe conocer un poquito por lo menos de cada área. Al final del proyecto, pues evidentemente ya con tener tanta comunicación se conoce muy a fondo pues el negocio ya del cliente, ¿verdad? Pero en un inicio, tal vez si es un área que nunca han conocido, es todo un reto, aprender un poquitito más de esas áreas. Ok, el Product Owner comunica los requerimientos a los developers y al Scrum. Entonces, estos requerimientos que tomamos en base a lo que el cliente nos comentó, esos requerimientos son los que se le van a presentar a los developers y al Scrum Master, ¿verdad? Los desarrolladores muestran el incremento en el Sprint Review al Product Owner. Entonces, developers desarrollan, ¿verdad? El requerimiento y una vez que tienen un incremento o un resultado de ese sprint, entonces se lo presentan al Product Owner, ¿verdad? El Scrum Master va a ser el encargado de eliminar los impedimentos que se le presenten a los developers. Muchas veces estos impedimentos los soluciona el Scrum Master o muchas veces tiene que transmitirlos al Product Owner, porque tal vez son dudas o requerimientos, ¿verdad?, que no quedaron muy claros o que algo que es ambiguo o demás, entonces el Product Owner debe de solucionar esos impedimentos que tenga. Y el Scrum Team, o sea, los developers, o sea, crean los entregables del proyecto, ¿verdad? Básicamente esa es la comunicación que hay, que tiene el Product Owner con todos los involucrados. Entonces, como les decía, el Product Owner es quien tiene comunicación directa con el cliente o interesados. Entonces, acá tenemos los interesados, ¿verdad? Que son stakeholders. Esto se divide en cliente, usuarios y patrocinador. Ok. El cliente puede ser una persona o una organización que adquiere el producto o proyecto o servicio, ¿verdad? Ok. El usuario es igual un individuo o una organización que va a utilizar directamente ese producto. Puede ser que el usuario y el cliente sean el mismo. No necesariamente van a ser el mismo. Puede ser que también sean distintos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, digamos, de un cliente de sector público. Digamos que el ICE. Entonces, el ICE es nuestro cliente, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, quiere un sistema de inventario. Entonces, ¿qué significa? Que es un sistema interno. Significa que los usuarios finales van a ser el mismo que el cliente o una parte, por lo menos, del cliente. Pero, ¿qué pasa si el ICE lo que quiere es una aplicación para que cada usuario se pueda autogenerar, digamos, servicios? Entonces, que pueda adquirir una línea telefónica, que pueda adquirir internet, que pueda adquirir cable y demás. Significa que los usuarios son diferentes al cliente, ¿verdad? Entonces, vean que no necesariamente van a ser el mismo. Puede ser que estemos inclusive tratando con 3 interesados diferentes, porque acá tenemos también el patrocinador, ¿verdad? Y el patrocinador puede ser igual una persona o una organización que es quien provee los recursos para finalizar un proyecto. Entonces puede ser que tal vez el ICE quiera una para que el usuario externo se pueda autogestionar y no lo paga el ICE, sino que se lo patrocina un banco. Entonces, tenemos 3 interesados diferentes. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que tratar con los 3 interesados diferentes, ¿verdad? No solo podemos tomar la opinión del cliente, tenemos que tomar todas las opiniones. Pues si el cliente es el mismo que el usuario y el patrocinador, evidentemente es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque es uno solo con el que tenemos que tratar. Pero si fueran distintos, tenemos que tener el punto de vista de los 3 interesados. Entonces, eso es un punto muy importante, ¿verdad? Siempre los interesados. Ok. Product Owner. ¿Qué es un Product Owner? Ok, el Product Owner representa la voz del cliente y es el encargado de maximizar el valor del producto. Como vieron anteriormente, les decía que el Product Owner es quien tiene la comunicación directa con el cliente, ¿verdad?
El Product Owner debe entender y apoyar las necesidades de todos los interesados, que fueran todos los tipos que vimos anteriormente, ¿verdad? Que decíamos que habían 3. Muy importante es que un Product Owner no es un comité, es una sola persona, ¿sí? Un Product Owner es una persona. Entonces, el Product Owner siempre debe de mantener la visión de la parte interesada o del cliente, ¿verdad? El Product Owner puede, por ejemplo, delegar algunas de sus funcionalidades. Eso es algo importante y pregunta de examen. ¿El Product Owner puede delegar? Sí, sí puede delegar, pero el Product Owner siempre va a ser responsable de todo. O sea, él puede llegar y decir, ok, Scrum Master, te voy a delegar esta función, esta funcionalidad, pero eso quiere decir que igual el Product Owner sigue siendo responsable de lo que le está asignando al Scrum Master, ¿verdad? Características de un Product Owner. Ok, primero tiene que tener conocimiento del negocio, que es lo que les decía inicialmente. El Product Owner debe generar valor, o sea, maximizar el valor del producto. Entonces, ¿cómo maximizo el valor de un producto? Conociendo el negocio de ellos. Entonces, siempre se debe conocer el negocio del cliente. Habilidades de negociación. Ok, debe haber una negociación porque estamos contemplando tiempo y presupuesto. Entonces, el Product Owner sabe que tiene un tiempo X y un presupuesto Y. Y no podemos pasarnos ni de tiempo ni de presupuesto, ¿verdad? Porque de eso se trata la efectividad de Scrum también, ¿verdad? Mantener el tiempo y el presupuesto. Entonces, debe tener habilidades de negociación tanto con el cliente como los desarrolladores. Por ejemplo, cuando muchas veces el cliente pide algo y vemos que realmente no es algo necesario, es algo que no le va a generar valor. Entonces, ahí es negociar, poder explicarle de por qué esto no te genera valor y mejor enfocarnos en otra cosa que realmente sí te genere valor, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que tener esas habilidades de negociación. Excelentes habilidades de comunicación. Como les decía, debe tener muy buena comunicación, no solo con el cliente o con todos los interesados, sino también con el equipo de desarrollo, porque es quien transmite todos los requerimientos. Entonces, debe saber comunicarlos muy bien, que todos entiendan lo mismo, ¿verdad? Decisivo. El Product Owner debe saber responder a las preguntas que se le hacen. Muchas veces los equipos de desarrollo tienen dudas, entonces el Product Owner debe saber responder a esas preguntas y no ser cambiante, o sea, no decir que hoy era amarillo y mañana era rojo, ¿verdad? Sino ser decisivo con lo que se comunica. Tenemos también lo que es el conocimiento de procesos de Scrum. Scrum, bueno, si lo vieran en otras charlas, Scrum es una metodología muy abierta a cambios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que pueden haber cambios en el camino porque tal vez se dieron cuenta que había algo ya obsoleto o que el cliente ya cambió la metodología, entonces no están utilizando la misma metodología y debemos hacer cambios en el proceso, porque la idea no es entregar un producto como me dijeron al inicio que se entregaba a pesar de que ya no funciona, ¿verdad? Esa no es la idea de Scrum. La idea de Scrum es que se vaya moviendo el proyecto conforme el cliente va avanzando, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de conocer el proceso de Scrum y apegarnos. También ahí muy importante es los avances que va viendo el cliente, ¿verdad? No es que yo tengo un proyecto y hasta que lo finalicé por completo se le presenta al cliente y ahí empezamos a ver todos los cambios que hay que hacer. O sea, no, en Scrum se utilizan entregas pequeñas, ¿verdad? Productos y incrementos pequeños. ¿Por qué? Porque si me equivoco, si veo que esto no está bien, corrijo rápido. Entonces, por eso es apegarse a los procesos de Scrum. Proactivo, para tener propuestas, digamos, no solo para el cliente, sino para también el equipo de desarrollo, como les comentaba, que tal vez el cliente me dice, es que necesito, por ejemplo, un login de esta forma. Uy, pero podemos hacerlo de esta otra forma, es más dinámico, es más seguro. Entonces,
es esa proactividad de siempre sugerir cosas, ¿verdad? En pro de el proyecto y el cliente. Accesible. El PO debe ser una persona receptiva. Como les decía, pueden surgir muchos cambios durante el camino del proyecto, entonces debe ser una persona que pueda ser accesible a esos cambios y también accesible en el sentido de que tengan disponibilidad. Los desarrolladores, pues, pueden surgirle como dudas constantemente. Entonces se necesita un PO que esté presente. O sea, no se puede tal vez un PO que diga, bueno, les voy a presentar los requerimientos y ya no estoy más. O sea, no, eso no es funcional en una metodología Scrum, porque cada duda o cada impedimento, como les decía, que tengan los desarrolladores y que dependa del Product Owner, él debe estar ahí para evacuar esas dudas. Entonces debe ser alguien que esté disponible también, ¿verdad? Y orientado a las metas para que las tareas vayan en concordancia con el objetivo que se asignó para el proyecto, ¿verdad? Ok, tenemos también lo que son las responsabilidades de un Product Owner. Acá son algunas, ¿verdad? De las responsabilidades, porque son muchas. Entonces, básicamente como las más importantes están acá por la presentación, ¿verdad? Entonces dice, ayudar en la definición de la visión del proyecto. ¿Verdad? Es muy importante la definición, la visión, digamos, del proyecto. Entonces, esta visión la define el Product Owner. Según la visión, pues es el objetivo que van a llevar los desarrolladores, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que debe definir el Product Owner. Él es responsable de la administración del Product Backlog. Acá viene de las tareas más importantes con las que un Product Owner va a trabajar en su día a día, el Product Backlog. ¿Okay? El Product Backlog es donde tenemos todos los requerimientos para llegar a el objetivo final, ¿verdad? Entonces, el Product Backlog va a surgir cambios constantemente. Si yo empecé con 10 requerimientos, puede que termine con 50 o viceversa. Eran 50 requerimientos y termine con 10. El Product Backlog va a surgir muchos cambios. Entonces, es con lo que el Product Owner va a trabajar en su día a día. Definir los criterios de aceptación. Ok, para cada requerimiento que se le explica a los desarrolladores, van a haber criterios de aceptación. Son características, por decirlo así, que debe de cumplir el producto para que los desarrolladores puedan corroborar o garantizarse, digamos, de que ese requerimiento está listo. Entonces, por ejemplo, yo dije que teníamos que hacer un ingreso de usuario, que tiene que permitir el nombre, que el login debe de llevar mínimo 8 caracteres, que debe llevar una alerta. Entonces, ellos ya tienen en qué basarse para decir, ok, voy a hacer estas pruebas, por decirlo así, ¿verdad? Sobre mi requerimiento para ver si está cumpliendo con estos criterios de aceptación. Debe de cumplir con todos los criterios, no es uno o dos o algunos, son todos los criterios. Eso es lo que va a definirles a ellos también, ¿verdad? Que su producto ya está completado. Asegurar los recursos financieros del proyecto. El Product Owner trabaja con, como les decía, digamos, con tiempo y recursos financieros. Entonces, deben de medir eso durante el desarrollo, ¿verdad? No perder de vista el alcance, porque pues ahí estaríamos tal vez cometiendo el error de no ver, cambiar el alcance y no darnos cuenta si el tiempo y costos estamos cambiando, ¿verdad? Entonces, eso debemos de tenerlo muy presente. Representar al usuario o cliente, ¿verdad? Que son la comunicación directa. Entonces, lo que el usuario quiere, el Product Owner debe de transmitirlo, porque es la única persona que va a tener contacto directo. Participar en la retrospectiva del sprint y el proyecto. Ok, más adelante les voy a enseñar como todas las ceremonias con las que cuenta Scrum y qué papel tiene el Product Owner, pero es muy importante que participe en la retrospectiva para dar puntos de mejora. Este es el Product Backlog, como ven por acá,
¿Ven? Esto puede ser una pila muy pequeña o muy grande. Esto sería, cada ítem de estos sería un requerimiento que va a tomar un desarrollador, ¿verdad? Cada desarrollador va tomando requerimientos. El Product Backlog, como les decía, puede surgir muchos cambios. Entonces, al surgir tantos cambios, voy a enseñarles como, acá tengo básicamente como los cambios que pueden surgir dentro del backlog. Entonces, podemos insertar nuevos ítems. Entonces, vamos a poner un ejemplo que digamos que todos entendemos, una casa. Entonces, yo dije que quería 2 cuartos y me doy cuenta de que yo no tenía una bodega. Entonces digo, no, ocupo incluir la bodega porque el cliente me dice que la necesita, que tiene un montón de cosas que no las tiene, no tiene dónde guardarlas. Entonces voy a insertar este nuevo requerimiento que es una bodega. Lo agrego por acá, ¿verdad? Entonces vean que puedo insertar nuevos requerimientos que no estaban inicialmente, ¿verdad? Pero también puedo priorizar. El cliente me había dicho que quería una terraza aquí muy bonita, pero resulta que surgió la prioridad esta de la bodega. Entonces yo digo, no, voy a poner la bodega primero porque lo que el cliente necesita y la terraza estaba como algo de más. Entonces lo vuelvo a priorizar. ¿Qué significa? Que muevo lo más importante hacia arriba y lo que se va haciendo menos importante hacia abajo, ¿verdad? Ok, el refinamiento es cuando tengo un requerimiento muy grande y me doy cuenta que es muy difícil desarrollarlo en un solo sprint. Entonces, ese refinamiento grande lo divido en ítems o productos más pequeños. Entonces, ya no voy a ocupar 3 meses, ¿verdad? Para presentarle esto al cliente, sino que ya lo dividí en 3. Le presento este en un mes, este en el segundo sprint y este en el tercer sprint, ¿verdad? Entonces ya tengo 3 entregables donde el cliente puede ir viendo resultados y no esperar un plazo de 3 meses, que eso es una de las cosas, como les decía, de Scrum, que Scrum quiere hacer entregables pequeños, máximo de un mes. Entonces, por ejemplo, inclusive podría decir que cada uno de estos puede ser de 2 semanas, ¿verdad? Y ya no me espero un mes y medio para ver el resultado de algo. Puedo eliminar ítems. Tal vez algún requerimiento que, como les decía, ya está obsoleto o hicieron un cambio de metodología, entonces ya no necesitan eso. Entonces ahí yo puedo ir también eliminando ítems. ¿Ok? Como ven acá, en un solo Product Backlog puedo tener todos los cambios que les presenté por aparte, ¿verdad? Entonces vean que tengo acá de insertar un nuevo ítem, repriorizar ítems, refinarlos porque están muy grandes y eliminarlos. Todo esto, todos pueden surgir en un Product Backlog. No solo uno, vamos a decir, no solo podemos insertar o solo podemos eliminar. O sea, todo esto surge en un solo Product Backlog. Por eso les digo que es muy importante y que realmente es un trabajo de día a día de un Product Owner, ¿verdad? Porque hay que estar revisando que los requerimientos estén en el orden correcto, que de verdad estén en la prioridad que deben de estar, que si un requerimiento cambió, porque la casa iba a ser gris, pero ya ahora la casa no va a ser gris, ya ahora la casa va a ser negra, tengo que ir y cambiar cada uno de los requerimientos a que todos vayan acorde a lo que quedamos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se trabaja constantemente el Product Backlog, ¿verdad? Del Product Backlog es de donde yo tomo los ítems que van a consumirse en un sprint. Entonces, por acá tenemos ya lo que les comentaba de las ceremonias de Scrum, ¿verdad? Entonces, tenemos acá lo que les puse fue los eventos Scrum, que serían estas las ceremonias, ¿verdad? El timebox, que sería como el tiempo que debe durar cada ceremonia si el sprint fuera de un mes. Recordemos que el sprint máximo es de un mes y es lo usual que se utiliza, digamos, por lo menos nosotros utilizamos los sprints de un mes. No más de un mes, como les decía, Scrum no permite más de un mes. Entonces, estos serían los tiempos que se utilizarían para cada ceremonia y los participantes de estas ceremonias. Entonces tenemos el Sprint Planning, ¿verdad? El Sprint Planning es organizado por el Product Owner. Entonces es una ceremonia muy importante para el Product Owner
¿Por qué? Porque ahí es donde él explica al Scrum Master y a los developers cuáles son los requerimientos que van a formar parte del sprint, qué se va a desarrollar en este sprint, qué van a trabajar y qué quieren en cada requerimiento o cada historia de usuario. Entonces se ve cada historia de usuario y qué es lo que se quiere. Ahí pueden ir en conjunto con prototipos, con documentos funcionales, documentos técnicos, ¿verdad? Eso va a depender mucho del proyecto y de cómo lo quieran manejar. Pero ahí es donde el Product Owner va a explicar a detalle qué es lo que se va a desarrollar durante este sprint, cuáles van a ser los entregables. El daily. El daily es una ceremonia de los developers. También forma parte el Scrum Master. El Product Owner no necesariamente debe de estar. O sea, en lo que es la teoría de Scrum es opcional. Ahora, voy a la práctica. Y en la práctica, yo recomiendo y mi sugerencia es que estén presentes, ¿verdad? Porque realmente en un daily los developers ven qué hicieron ayer y qué van a hacer hoy y qué impedimentos tienen. Entonces, ¿por qué considero importante que un Product Owner esté? Primero, saben qué avances tienen los desarrolladores, por qué punto van. Y segundo, si hay impedimentos en los que el Product Owner pueda ayudar, entonces ya él está enterado para ayudar a quitar esos impedimentos. Entonces, como les digo, no es requerido, es opcional según la metodología de Scrum, pero sí es una buena práctica. El Sprint Review, ¿ok? El Sprint Review es donde les comentaba que los developers van a presentarle los incrementos al Product Owner. Además, vamos a tener a los stakeholders o interesados. ¿Quiénes? Los que el Product Owner considere. ¿Ok? El Product Owner va a ser el que va a invitar a los interesados, los que él considere necesarios o importantes, ¿verdad? No vamos a incluir todos los interesados, son interesados clave, por decirlo así. Y el Sprint Retrospective, que es una ceremonia ya como más interna, ¿verdad? Igual van a estar el Scrum Master, el Product Owner y los developers. Acá es donde ven qué se hizo bien, en qué podemos mejorar. Entonces, es no solo en perspectiva, digamos, del desarrollo, sino también de las historias de usuario o de la toma de requerimientos. Entonces, por eso es importante que también el Product Owner esté, ¿verdad? Para ver qué cosas puede mejorar él como PO. Por acá les incluí esto, bueno, no sé si ven acá las líneas, pero lo incluí porque es algo muy, muy, muy importante. Quiero decirles que sepan que el refinamiento o Spring Grooming no es una ceremonia, no es un evento, esto es un proceso, ¿verdad? Entonces, para que no nos confundamos, estos 4 de acá son ceremonias y son eventos, pero lo incluye acá porque es algo muy importante para el Product Owner, es su día a día, el refinamiento. ¿Qué me refiero con refinamiento? Todo lo que les expliqué anteriormente de insertar, eliminar, repriorizar, refinar, todo eso, de hacer requerimientos más pequeños, si están muy grandes, todo eso viene aquí en el Sprint Grooming. Todas esas cosas, por eso les decía, esto es su día a día. Este es el día a día de un Product Owner, ¿verdad? Entonces, este es un proceso que lleva los Product Owners. Lo ven con los Scrum Master y con los developers, ¿verdad? Siempre ellos van a ver cómo se va ordenando el Product Backlog. Por acá tenemos lo que es el Sprint Backlog. Básicamente esto es el objetivo del sprint. Cada sprint va a llevar un objetivo. El conjunto de elementos que sacamos del Product Backlog, o sea, de la pila, yo digo, bueno, estos primeros 5 requerimientos van a formar parte de este sprint. Entonces, ese conjunto de ítems del Product Backlog y un plan para entregar el entregable, o sea, para entregar el incremento, digamos, el resultado final, ¿verdad? Eso es un sprint backlog. Esta es una forma en la que ellos, los desarrolladores, llevan a cabo, ¿verdad? Con pizarras. Pero ahí no lo vamos a ver muy a fondo. Yo creo que tenemos una charla también de lo que son los developers, entonces ahí podrían ver más a fondo, pero básicamente lo usan como storyboard, ¿verdad?
de lo que llamamos posts. Esto seríamos nosotros, el Sprint Backlog, los Product Owner que vamos a definir el Sprint Backlog, ¿verdad? El objetivo y el conjunto de elementos del Product Backlog y el plan de acción. Incremento, como les decía, es como el resultado. Entonces, un incremento debe ser algo utilizable. ¿Por qué? Para que el cliente le pueda hacer pruebas. Si es algo que no puede utilizar, no hay forma de que vea que eso es lo que él quería o que eso es lo que ellos van a utilizar, ¿verdad? Entonces, debe ser algo utilizable. Pueden ser múltiples incrementos, no necesariamente va a ser uno. Vean que, como les digo, pueden ser que de esos 5 requerimientos, 5 incrementos tenemos. Los 5 incrementos se presentan en el Sprint Review. Vean que acá lo presentamos en el Sprint Review. Cambios durante el sprint. ¿Pueden surgir cambios durante el sprint? Sí, ok. ¿Este cambio es urgente? Si no es urgente y ya el sprint inició, no vamos a parar el sprint. Vamos a dejarlo que continúe y cuando el sprint termina, ahí vamos a ver qué cambios se deben hacer. Pero, ¿qué pasa si el cambio es urgente y ya estamos en el sprint? Ok, ahí o cancelamos el sprint o volvemos a iniciar con el sprint plan, según los cambios que se deben de dar, ¿verdad? Entonces es importante, ¿se puede cancelar un sprint? Sí. ¿Quién puede cancelar el sprint? El Product Owner. El Product Owner es el único encargado de cancelar el sprint. Eso también es pregunta de examen, me acuerdo. Entonces, para que lo tengan muy claro, Product Owner es el único que puede cancelar un sprint. ¿Por cuáles razones? Porque ya está obsoleto, porque existen cambios, como les decía, del cliente y se estaban ejecutando en este sprint. Entonces debemos de cancelarlo porque ya lo que íbamos a utilizar de entregable ya no le aporta valor al cliente. ¿Por qué es importante el Product Owner? Bueno, el Product Owner es importante porque el equipo no sabe qué es prioridad para el cliente. Entonces, si tenemos toda la pila de requerimientos, pues el equipo va a tomar lo primero que esté, ¿verdad? En cambio, el Product Owner, vean que está dedicado para priorizar priorizar los requerimientos y decirle a los desarrolladores en el planning, esto es lo más importante, esto es lo que vamos a desarrollar. No solo lo importante, sino también que muchas veces algunos requerimientos dependen de otros. Entonces yo digo, listo, voy a incluir este requerimiento para poder el otro sprint hacer este otro requerimiento, porque toma tal vez algunos campos o algunas cosas importantes de este. Entonces, también eso, ver qué depende de qué requerimiento para poder ordenarlos dentro del Product Backlog y definir, ¿verdad? Prioridades. El PO es quien mantiene la visión del cliente, o sea, como el objetivo del proyecto. Siempre trata de mantener a los desarrolladores y al Scrum Master sobre esa visión del cliente para llegar a tener pues el objetivo final, ¿verdad? Del producto. Define los criterios de aceptación para cada ítem, cada producto que está dentro del Product Backlog, ¿verdad? Que es lo que les decía, ¿qué son los criterios de aceptación? Lo que define cuando un requerimiento está terminado. Si cumplo con todos esos criterios, me doy cuenta de que mi requerimiento ya fue terminado. Entonces, para que todos se entreguen, por decirlo así, con la misma calidad, ¿verdad? Y anticipar las necesidades del cliente. Ahora voy a presentarles rápidamente, tengo 3 filminas de una práctica, pues la idea de incluir esto es básicamente que ustedes vean cómo son las preguntas que vienen en la certificación. Todas las preguntas que vienen acá son básicamente de teoría aplicada. Entonces, es una certificación bastante productiva, les digo, porque no es lo mismo tener la teoría. No es lo mismo decir, ah, sí, un Product Owner tiene que hacer esto, pero cuando te ponen ya en una situación, digamos, de la vida real o este tipo de ejemplos, ya tienes que saber cómo aplicar esa teoría, ¿verdad? Entonces, es una certificación bastante productiva. Entonces, vamos a ver, por acá les tengo una pregunta que dice, una compañía lo ha contratado como Product Owner. Su responsabilidad sería, entonces dice, encargarse que el Scrum Master entienda cada uno de los elementos y prioridades del Product Backlog para explicárselos a los developers. Ok, esta es incorrecta. ¿Por qué? Porque hablamos de que quien explica los requerimientos es el Product Owner. A los
developers y al Scrum Master. No es que el Product Owner se los presenta al Scrum y el Scrum a los developers. No. Product Owner presenta a Scrum y a developers, ¿verdad? Entonces, esta no es correcta. Tenemos, dice, comunicarse con el Scrum Master para discutir todo lo relacionado con el Product Backlog. El Product Backlog es únicamente responsabilidad del Product Owner, no del Scrum Master. Entonces, este sería incorrecto. Encargarse de que los developers entiendan cada uno de los elementos y prioridades del Product Backlog. Esto sí es una tarea, ¿verdad? Del Product Owner se encarga de explicar todos los elementos del Product Backlog, ¿verdad? Y la última dice, guiar a los developers en ser autoorganizados. Si estuvieron en la presentación de la mañana, fue a las 8, si no me equivoco, ahí explicaron cuáles eran las funcionalidades del Scrum Master y entre esas decían que el Scrum Master es el encargado de promover la metodología de Scrum, que sean autoorganizados. Entonces, eso no sé, sería la C. Usted estuvo en un curso de Scrum Product Owner de un partner de Certiprof y un colega le ha preguntado respecto a las responsabilidades que se puede delegar el Product Owner de acuerdo a la guía de Scrum. Entonces, si recuerdan, les hablé de ese punto de que el Product Owner se podía o no podía delegar, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Entonces dice, el Product Owner no puede delegar la gestión del Product Backlog, ya que es el único responsable final. Yo les decía que sí se podían delegar funciones, ¿verdad? Entonces dice, el Product Owner puede delegar, ¿ok? La gestión del Product Backlog al Scrum Master, ¿está bien? Dice, entregándole a este toda la responsabilidad. No, recordemos que la responsabilidad sigue siendo el Product Owner. Entonces, el punto C dice, el Product Owner puede delegar, pero ahora a los developers entregándoles toda la responsabilidad. Entonces, esta tampoco, porque no se entrega la responsabilidad. Y el Product Owner puede delegar la gestión del Product Backlog a los developers y otros. Sin embargo, el Product Owner sigue siendo el único y último responsable. Esta sería la respuesta correcta. Si ven, realmente son preguntas, como les decía, de la teoría aplicada. O sea, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Verdad? Entonces, pues, y esto sería básicamente la presentación. Como les decía, pues es una pinceladita de lo que es Product Owner y algunas de sus funciones. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Si tienen alguna consulta o comentario para Flor, lo pueden ir poniendo acá por el chat o pueden levantar la mano. Aquí Yadira Castañeda tiene la manita levantada. Adelante, Yadira. Muy buenas tardes. Mi consulta va enfocado a cómo es el día a día de un product owner. Em, si bien es cierto, ya no lo explicaste, sí me gustaría de pronto conocer tu experiencia. ¿Cómo es el día a día? Desde que se empieza con, bueno, en general. Claro. Bueno, como decías en la experiencia, digamos, ya en mi día a día laboral, vamos a ver, un product owner pasa en constante comunicación con el cliente. Entonces, se toman requerimientos, ¿verdad? Del cliente. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuál es el problema? O, ¿verdad? Básicamente ahí. Una vez se toman los requerimientos, ya yo con esa información que tengo del cliente, voy a lo que son a crear historias de usuario o, como les decía, se pueden requerimientos que tengan la parte funcional y la parte técnica y prototipos. Entonces yo con un prototipo les muestro a los desarrolladores cómo debe de verse esa pantalla, ¿verdad? Eso básicamente es como mi día a día, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Esos requerimientos no solamente los hago a como yo creo y ya, ¿verdad? El cliente me dijo esto y yo entendí y punto. No, sino que esos requerimientos, una vez que ya los tenemos como más mapeados, ¿verdad? Más aterrizados, entonces se le presentan al cliente, el cliente los ve, estamos de acuerdo todos, perfecto, va para el Product Backlog, se coloca, se ve en qué prioridad debe ir en el Product Backlog y ok, otra tarea muy importante es el sprint planning, que es donde yo le doy los requerimientos a los desarrolladores, ¿verdad? Se los explico, todos los requerimientos, como les decía, en apoyo ya sea de prototipos, de requerimientos funcionales, que son como más escritos, ¿verdad? Por decirlo así, o historias de usuario.
¿verdad? Que pueden ser como más diagramas. Entonces son como más sencillos, no llevan tanto texto y se pueden leer un poquitito más sencillos. Entonces, eso se lo presento a los desarrolladores. Y cuando ellos terminan su sprint, me presentan a mí el sprint review en participación con el cliente y yo le doy un estatus al cliente de qué tenemos pendiente, qué tenemos prioritario y demás para que el cliente en cada sprint review sepa por dónde vamos. Entonces, yo soy como que la que tengo que mantener al cliente, ¿verdad? Para que él sepa por dónde vamos, qué nos falta y qué movimientos hacemos con ese producto. Eso sería básicamente. Ok, gracias. Y hablas de historias de usuario. ¿Cómo es la forma en que Scrum dice que debemos tomar esa historia de usuario? Bueno, hay una capacitación, si no me equivoco, Caroline, ¿verdad? De historias de Sí, usuario, que creo que ahí lo pueden ver a fondo, porque hay muchos tipos de historias de usuario. Pueden haber historias de usuario muy resumidas a historias de usuario un poco más grandes. Entonces, ahí te aconsejo, no sé si Caroline ahorita nos puede presentar cuándo estaría esa, por si te interesa y que te puedas inscribir en esa charla. sí, claro. La charla de historias de usuario es justo hoy a las 2 de la tarde. Perfecto, apenas. Ok, Sí. gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y a Flor por su presentación.